Imaginemos un gran estadio de fútbol lleno a tope, unas 100,000 personas. Todas al sol, casi todas vulnerables, por una semana. Así debieron sentirse las ondas de calor en el norte de Europa en 2003, 2010, 2015 y así les fue de mal, unos 100,000 muertos a causa directa o cercanamente indirecta de las ondas de calor. Aunque no debía de ser sorpresa, porque ya el panel intergubernamental de cambio climático lo viene diciendo desde hace décadas, los episodios de clima extremo han ido en aumento, particularmente las ondas de calor. Hoy, en simbiosis con la climatología, con las ciencias de la atmósfera, Paulina Ordóñez nos va a tratar de ayudar a entender la física del calor aprisonante. Primero, Aleida Rueda explora la otra cara de la moneda, el efecto del calor extremo en la salud humana. Nueva York, agosto de 2018. Se disputa el Abierto de Tenis de Estados Unidos a 36 grados centígrados con 45% de humedad, lo que hace que se sienta un calor de más de 40 grados en la cancha. Algunos jugadores renuncian a seguir jugando. Los partidos se interrumpen porque el calor es inaguantable. Aunque sufrir de calor en un partido de tenis no suena tan grave, para las autoridades sanitarias de varios países en todo el mundo, los eventos de calor extremo no son cosa de juego, sino una verdadera causa de muerte. En Estados Unidos, el Servicio Climático Nacional reportó este año que de 1998 a 2017 han muerto más personas por calor que por inundaciones, huracanes o frío. El futuro pinta peor. Un artículo publicado en Nature en 2017 reporta que para 2100, aún en el escenario con la mayor mitigación ante cambio climático, cerca del 50% de la población mundial estará más días expuesta a eventos de calor extremo y mortal. La alarmante proyección nos obliga a explorar cuáles son los impactos del calor en México. Así que vine a la UNAM para platicar con dos especialistas del clima y hacerles la pregunta esencial. ¿El calor mata? El calor puede llegar a matar combinado con otras cuestiones, con personas que ya tienen previamente alguna enfermedad, con personas con enfermedades cardiovasculares, ya otro tipo de situaciones. Bueno, el fenómeno se presenta, pero es el contexto socioeconómico y a veces ambiental lo que lleva a que ese fenómeno se traduzca en un riesgo que termina produciendo muertes en la gente. A pesar de que existen condicionantes sociales y económicas que aumentan los riesgos de morir por calor, en los hospitales lo que los epidemiólogos observan es que esos estragos son frecuentes y muy democráticos. Por eso vine aquí a preguntarle a uno de ellos qué es lo que sucede exactamente en el cuerpo cuando nos exponemos al calor durante mucho tiempo. Nosotros somos un centro de termorregulación que está en el hipotálamo. La fase última y algo que nos llama un signo cardinal, que así lo mencionamos, es que el paciente llega a tener una temperatura de más de 40 grados, que no la puede regular. Ahí es cuando el hipotálamo ya no es capaz de regular la temperatura. Y el corazón aumenta su frecuencia cardíaca, sí, para poder hidratar, bueno, no voy a decir hidratar, sino mandar un mayor flujo sanguíneo a órganos blancos, por ejemplo, cerebro, corazón, riñones, hígados, para controlar la temperatura. En la macroescala, el fenómeno climático asociado con estos impactos a la salud es la onda de calor. Una onda de calor ocurre cuando durante más de 3 días consecutivos la temperatura aumenta por arriba del registro máximo dependiendo del lugar. En varios estados del país, ocurre cuando la temperatura supera los 35 grados, mientras que en lugares más calurosos como Sinaloa, una onda de calor se registra por arriba de los 45 grados. Si la onda de calor es un efecto de macroescala, en la microescala tenemos otro fenómeno que puede agravar los efectos de calor y es conocido como isla de calor. En una zona con vegetación se absorbe el calor del ambiente y con ello se reduce la temperatura en los alrededores, pero eso cambia cuando en lugar de vegetación hay materiales urbanos. Esta presencia de materiales urbanos ocasiona que haya un mayor calentamiento por la radiación del sol durante el día. Estos materiales son absorbedores de calor, son
materiales que guardan este calor y lo liberan muy lentamente durante la noche cuando ya se metió el sol. Así como aumentarán las ondas de calor, todo indica que los efectos por isla de calor se volverán cada vez más frecuentes. Las islas de calor seguirán aumentando mientras el crecimiento de las ciudades sea caótico, sea con falta de planeación y sea con los intereses claros de sacarle el mayor provecho a la tierra, el mayor provecho a la superficie, llenándola de urbanización y de edificaciones. Cuando eliminamos la cubierta natural, es decir, la vegetación, el suelo natural y el agua, y lo sustituimos por materiales impermeables como el metal y el asfalto, se propician efectos significativos en los ambientes naturales, no necesariamente buenos para la población. Un esfuerzo para prevenir riesgos son los llamados índices de confort, cálculos que combinan condiciones climáticas como la temperatura y la humedad con el posible riesgo para la población. El problema con estos índices es que no están basados en características de la población mexicana. Cuando uno lee cómo se derivó la ecuación del índice de confort, uno encuentra que eso que uno encuentra en internet tiene que ver con una persona blanca de 1,75 de estatura, 75 kilogramos de peso, vestida con ropa de algodón, etc. El hecho de que los índices de confort no estén basados en las condiciones específicas de los mexicanos introduce incertidumbre sobre cuál es el verdadero riesgo de la población ante eventos extremos de calor, por un lado, y por el otro, dificulta la posibilidad de proteger a las personas más vulnerables. ¿Y sabemos quiénes son los más vulnerables? En general, la población más vulnerable al calor son los niños y los ancianos. Sin embargo, en México no son ellos los que mueren con mayor frecuencia. Un grupo de investigadores del Colegio de Sonora encontró que de los 393 mexicanos que murieron de 2002 a 2010, la mayor parte eran del noroeste del país. El 88.5% eran hombres, de los cuales 3/4 partes tenían entre 18 y 65 años de edad. En su mayoría se dedicaban al campo, la ganadería, la caza y la pesca. Y el 74% tenía como máxima escolaridad la primaria terminada y 62% no tenía servicios de salud. Te voy a dar un ejemplo. Mexicali es considerado casi el máximo de desconfort en términos de las temperaturas que pueden alcanzar. Al otro lado de la frontera se encuentra Caléxico. Cuando uno revisa quiénes son los más afectados del lado de Mexicali, uno encuentra que son básicamente hombres entre 25 y 40 años de edad, los que más mueren o los que más se afectan. ¿Por qué? Porque son los que están trabajando. Sin embargo, si uno se pasa del otro lado, no es que cambie demasiado el clima, sigue haciendo un calor horroroso, ¿no?, del lado de Caléxico, pero ahí sí son los ancianos los que sufren más los efectos. ¿Por qué? Porque del lado de Estados Unidos hay ciertas leyes que no dejan que los trabajadores estén en actividad a las horas de más calor. De este lado no existe tal cosa, aunque se tratan de hacer esfuerzos. Parecería obvio que es necesario impulsar leyes y políticas que protejan a las personas que están más expuestas al calor extremo, pero en la práctica eso no es tan sencillo. Pero no están tan claras cuáles son las políticas públicas determinantes para evitar que la gente sufra afectaciones por ondas de calor. Pongan ustedes que decidimos que en las zonas de mayor calor en este país, a las horas de mayor calor se para la actividad, sobre todo la actividad en el exterior. Eso tiene un impacto económico, eso tiene un impacto social, ambiental, etcétera, que a veces cuesta trabajo decidirse a implementar políticas porque no se quiere asumir el costo, ¿no?, el costo económico. Si vamos a hablar de calor, debemos hablar de escalas. Por un lado, a escala individual, entender cuánto calor puede resistir el cuerpo humano para prevenir daños. A escala de ciudades, identificar los límites de sus habitantes frente a las islas de calor y cómo minimizar sus efectos poniéndole freno a la urbanización. Finalmente, la escala más grande es la global. Si, como se sospecha, las ondas de calor extremo terminarán agravándose por efectos del cambio climático, tendría que ser la humanidad entera la que tendría que preocuparse por entender mejor la escala del problema.
La escala del problema, en efecto, es enorme, desde el nivel más fundamental, que es entender el origen del problema. Es muy probable que el cambio climático lo agrave, pero la física del calor extremo ha estado ahí siempre y sigue, sin embargo, siendo un desafío para los climatólogos. Hoy nos acompaña una climatóloga nacida en una tierra de calor extremo, en Sevilla, Paulina Ordóñez, trasplantada al Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Paulina, bienvenida. Hola, muchas gracias. Dentro del Centro de Ciencias de la Atmósfera tú trabajas en un grupo que se llama Clima y Sociedad. Sí, y sí. me interesa mucho empezar por allí porque el cambio climático con frecuencia se percibe como una cosa ajena, lejana de otro lugar y otras personas, pero el calor extremo, como acabamos de ver, pega y pega duro. Por lo tanto, debe de ser de interés particular para ustedes, no solo desde el lado de la física atmosférica, de la cual hablaremos, sino desde este título, Clima y Sociedad. ¿Tienen ustedes en tu grupo una estrategia de investigación multidisciplinaria que rebase lo que ustedes saben y encaje con lo que saben personas, por ejemplo, del área de salud? Efectivamente, sí, en nuestro grupo es multidisciplinario y hay personas como investigadores, un economista en concreto que se dedica a los impactos del cambio climático pues en sectores socioeconómicos, no sé hasta qué punto en sectores naturales, en ecosistemas o incluso en la salud. Sí que ha venido alguna vez, hay otros grupos en el centro, los de aerobiología, que colaboran con médicos y hacen estudios epidemiológicos. En mi grupo en concreto, impactos en la salud, ahora mismo creo que no hemos llevado a cabo, aunque sí en otros muchos sectores socioeconómicos y sí es nuestra intención crecer y abordar cuantos más sectores, cada vez más sectores. Claro. Debemos decir que es un grupo pequeño, 4 investigadores. Sí, somos solo 4 y muy poquito tiempo trabajando juntos. Cierto, no existía hace mucho. Clima y Sociedad demanda, porque por ejemplo hablabas ahora de ecosistemas, hay toda una nueva disciplina, bueno, nueva, relativamente joven, 10 años o algo así, de estudios científicos multidisciplinarios bajo el nombre genérico de ecosalud, que entre otras cosas busca justamente relacionar salud del ecosistema con salud de poblaciones humanas y no solamente humanas. Y salud del ecosistema está directamente atada, por ejemplo, a clima. Este es un área en la que en el futuro a ustedes les gustaría Sí, llega una ecóloga al grupo, de hecho, en breve, en pocos meses, que se dedica exactamente a eso, a los impactos en la salud, pero de ecosistemas, de animales y no sé hasta qué punto de la salud humana, pero sí, se incorpora en breve. Muy bien. Regresemos al tema de las ondas de calor. Aleida nos dio un paseo por el ángulo de salud. Quiero ahora que pensemos en la física del clima y lo que mencionaba yo al principio, el qué es lo que las causa. De modo que déjame ensayar una definición de aficionados. Es mucho calor por mucho tiempo. Un evento más normal es mucho calor, pero por poco tiempo. Entonces, si pienso en una localidad, la Ciudad de México, aunque más probablemente Sevilla, que está más al norte, si hace mucho calor por poco tiempo, esto es normal. Cuando hace mucho calor por una semana, uno empieza a pensar que el maldito clima no se mueve. ¿Tiene sentido pensar en que el clima se mueve? ¿Es una buena analogía? Bueno, ¿el clima o el tiempo? El tiempo, tienes toda la razón, el tiempo. Es que es algo, aquí en México, de hecho, se le llama clima al tiempo meteorológico o al tiempo atmosférico. Entonces, es que el tiempo no se mueve sí es una analogía. O sea, sí es un buen ejemplo. El clima es, ¿sabes?, las condiciones promedio durante una serie prolongada de tiempo, etcétera, etcétera. No, estamos entonces, hablando en México sería una puntualización solo. Estaríamos en un clima monzónico, en el que hace mucho calor en primavera, en verano llueve, etcétera. En invierno llegan los sistemas frontales, hace frío y llueve eventualmente. En cambio, el tiempo es lo que sucede durante unas cuantas horas y tal. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Pero la clave es eso, durante unas cuantas horas, cuando el tiempo, y es un calor infernal el tiempo, y se estaciona ahí durante 5, 6, 7 días, uno empieza a pensar que debía de haberse movido y no se movió. Efectivamente. Bueno, las olas de calor se definen así, cuando se supera una determinada temperatura, que suele ser el percentil 95 o 90 de una localidad, por eso es diferente en México que en Monterrey o que en Sonora o que hay en Sevilla, porque también es lo que la gente está acostumbrada a soportar. Entonces, cuando ocurre durante un día que se supera una temperatura muy alta, no hablamos de olas de calor, cuando efectivamente esa temperatura muy alta
se conserva durante 3 o 5 días. La definición varía también. Hay agencias meteorológicas de cada país, aplica 3, 5 días, o la Organización Meteorológica Mundial, o los expertos de cambio climático también, hay un abanico. Pero bueno, durante muchos días, como bien has dicho, hablamos de ola de calor. Y entonces, de hecho, en una ola de calor sucede que el aire no se mueve. Y hacia ahí quiero ir, justamente, porque la analogía de moverse o no moverse la puse con toda intención para ver hasta dónde podía empujar los límites de la analogía usando la física clásica. Porque si se mueve, si el tiempo se mueve, hablemos del calor. Si el calor se mueve o decide estacionarse, no decide nada, no se mueve a voluntad. Tiene que seguir las leyes de la física clásica, concretamente las leyes de Newton. Si se va a mover es porque va a haber una fuerza desequilibrada, pero para fluidos no pensamos en fuerzas, pensamos en presiones. ¿Tiene sentido pensar que el calor se mueve cuando se mueve? ¿Se mueve siguiendo zonas de baja presión? Sí. Zonas de alta presión en la troposfera El calor media. está en la alta presión. En la alta presión y la troposfera Lo que lo atrae media. es las zonas de baja. Si se va a mover hacia allá es porque la presión es más baja allá. Exacto, pero digamos que eso sería en la superficie. Sí, en la superficie. En el resto de la atmósfera tenemos altas presiones. Tienes razón. Por eso el aire va de las altas a las bajas. Entonces es como que los anticiclones, siempre sucede en las olas de calor cuando hay un anticiclón en la troposfera media. Y te que son altas interrumpo porque presiones. yo sabía que íbamos a hablar de anticiclones, bueno. que no es una noción que tengamos todos. Explícame en 10 segundos, ¿qué entendemos por Pues anticiclón? un centro de altas presiones, igual que las bajas presiones serían borrascas o sistema de bajas presiones, y un anticiclón es un sistema de altas presiones. Y por lo tanto lo asociamos visualmente con cielo abierto, azul, mucha insolación, favorable a las ondas de calor. Efectivamente, estabilidad en la atmósfera. Ese anticiclón lo que hace es que como que expulsa aire, mientras que las borrascas lo atraen. Entonces lo que hace que manda aire hacia la superficie, lo que se llama en meteorología o climatología subsidencia, entonces hace que el aire no se mueva, no haya advección del viento ni de humedad, sino que la atmósfera sea muy estable. Y eso es más o menos la anatomía de la onda de calor. Pensemos ahora en esas situaciones son las de la onda en las que se produce la onda de calor. Entonces ese anticiclón se queda fijo, ahí es estacionario, se queda ahí mucho tiempo, tenemos muchos días de calor. Bueno, y entonces justamente con la noción de se queda y luego se va, porque no se queda por una eternidad, uno de los factores que hace que estas zonas de alta presión o de baja presión se muevan o se queden quietas es una cosa que se llama la corriente de chorro, en concreto la corriente polar de chorro. Estoy seguro que tú la has explicado en clase un montón de veces. Tu versión de 60 segundos, ¿qué es y por qué existe? Bueno, pues hay muchas corrientes en chorro en el mundo. La subtropical y la polar son del oeste y la del este es la del Ecuador. Bueno, en general se forman por diferencias, por gradientes de temperatura muy grandes, por diferencias de temperatura. Entre el Ártico y el Ecuador, por ejemplo. Sí. Y se concentra el flujo y es una corriente tubular en la que el flujo se acelera y se forma una estructura helicoidal. Helicoidal. Alrededor del mundo, en la troposfera alta. Pero esto tiene una lindura. Si viéramos el mundo desde fuera, un globo terráqueo, no es un cinto, sino que es una especie de algo que ondula, holanes le llamaríamos en México, como si fuera la cintura con un adorno que hace meandros, justamente una serpiente que se muerde la cola. Y normalmente tienen de 6 a 8 rizos, digamos, antes de completar la vuelta. Y dentro de esa estructura corre el aire. La parte interesante es que a ambos lados, si viene un meandro de estos, puedo tener una zona de alta presión aquí y una de baja aquí. Efectivamente. Y si la corriente de chorro va de oeste a este, estas zonas de alta presión y baja van entonces siguiendo a la corriente. Por supuesto. Eso hace que tengamos, digamos, mucho calor pocos días en situaciones normales. Quiere decir entonces que cuando se produce mucho calor, mucho tiempo, una onda de calor, es porque algo dejó de marchar bien con la corriente del Golfo, con la corriente de chorro, perdón. Sí. Con la corriente de chorro. Normalmente, efectivamente, estos anticiclones también se le llaman bloqueos. Sí. Y normalmente, pues un bloqueo se define así, ¿no? Bueno, ocurre cuando efectivamente la corriente en chorro, esos meandros son ondulaciones, efectivamente por ahí van ondas y se rompen. Y entonces el chorro se separa en dos y bueno, se descuelga, puede ser una alta presión o una baja presión, dependiendo del sentido. Pero bueno, cuando es una alta presión, lo que digamos que se rompe, se descuelga, se produce lo que se llama un bloqueo
y pues los que estamos debajo de ese bloqueo estamos sufriendo normalmente la ola de calor. No tiene por qué llegar a ola de calor, estamos sufriendo altas temperaturas, calor. Ya, pero la parte que nos interesa examinar aquí es el caso más extremo porque es el más grave, ¿no? El periodísticamente más relevante. Esa terquedad del calor, para poder entender por qué se produce, tendríamos que entender por qué no se mueve, pero eso significaría entender primero qué es lo que hace que se mueva en condiciones normales. Tú has hablado de ese gradiente, esa diferencia de temperaturas entre el Ártico y el Ecuador. Y esta es la primera hipótesis, porque no está del todo claro entre los climatólogos. Hay varias hipótesis respecto del origen de los bloqueos. La primera, ¿de los bloqueos, digo, de las corrientes? No, de los bloqueos. Entonces, la primera hipótesis es que el Ártico, bueno, eso no es una hipótesis, es una observación. El Ártico se calienta, y se calienta en decenas recientes más aprisa el Ártico que el Ecuador. Quiere decir que la diferencia de temperatura que habría entre un Ártico muy frío y un Ecuador más caliente se vuelve menor. Bueno, si esa diferencia de temperatura es un constituyente de la corriente de chorro, al bajar la magnitud de la diferencia, ¿se debilita la corriente de chorro? Sí, se debilita o cambia de posición. También disminuye latitudinalmente. Y entonces uno de los meandros que digamos tal vez no bajaría de, yo qué sé, 60 grados norte o 50 grados norte, de repente aparece en Sevilla. Sí, pero también más débil. Más débil, sí. pero presenta un clima completamente inusual para la región. Sí. Y un chorro más inestable. Sí. Ok, entonces esta es la primera hipótesis. La segunda, que quiero que discutamos extensamente porque tiene sus bemoles, ha sido publicada muy recientemente, hace un mes o un par de meses, en una revista de climatología por unos investigadores de la Universidad de Chicago, que básicamente explican por qué la serpiente se detiene, estos meandros, esta serpiente que se muerde la cola. Viene en realidad de una hipótesis previa en el análisis de estos investigadores. Ellos hacen la analogía entre la corriente de chorro con una carretera de varios carriles. Es un estudio de mayo de 2018. Por la corriente de chorro circula aire, obviamente, pero circula también turbulencia. Es decir, el aire no circula en listones, sino que circula en vueltitas. Sí, podemos decirlo así, efectivamente. Pequeños vórtices, cuyo flujo es más torpe, más complejo, más difícil de sostener. Hace falta más energía para sostener un flujo de pequeños vórtices que un flujo de aire laminar. Bueno, eso es importante entenderlo porque lo que estos investigadores proponen en la analogía es entender cómo se produce un atasco de vehículos en una carretera. Y hay una ecuación matemática que lo describe bellísimamente. Su hipótesis es que hay una densidad de automóviles en la carretera que puede alcanzar un valor crítico. Mientras la densidad de automóviles y el tráfico entonces sea ligero, digamos. Mientras la densidad de automóviles esté debajo de ese valor crítico, a mayor densidad de automóviles, más flujo, entendido como la cantidad de autos que pasan, digamos, por un puente por segundo, ¿no? Si hay más densidad, pasan más autos. Hasta que esta densidad alcanza un valor crítico. Estoy tratando de traducir lo que dice, tú me corregirás cuando no te parezca bien. Es complicado explicar esto. Yo lo sé. Cuando la densidad de cuando el tráfico se vuelve pesado y la densidad aumenta, llega un momento en que más densidad no supone más flujo, sino lo contrario. Porque cuanto más apretados estamos, si cambio de carril, si miro chueco al de al lado, se disminuye la velocidad de todo el grupo y por lo tanto el flujo general decrece. Y esto, cuando alcanza la densidad límite, el flujo decrece, puede alcanzar cero y tenemos un atasco en toda la regla. Estos investigadores, Nakamura y Huang, de la Universidad de Chicago, proponen que los vehículos son el análogo de estos vórtices en la corriente de chorro y que el flujo vehicular es el flujo de viento. Por lo tanto, dicen en su artículo, la corriente de chorro tiene una capacidad limitada para el flujo de vórtices, esencialmente, que es una medida del serpenteo. Tal como la carretera tiene una capacidad limitada para el tráfico, y cuando esta capacidad se excede, se manifiesta el bloqueo del chorro como congestión. Su hipótesis está descrita por una ecuación matemática y la comparan las predicciones de esa ecuación con observaciones de 24 bloqueos en el Atlántico y compara bien. ¿Aceptas esta explicación como una explicación hipotética de la formación de bloqueos
la corriente del chorro? Bueno, realmente, no sabría responder si la acepto o no. La acepto desde el momento en el que funciona. La ecuación sirve para describir este flujo también de vórtices o de ondas, entonces claro que la aceptamos con limitaciones. Está asumiendo que nos movemos en una sola dimensión, como en una carretera, y entonces solamente tenemos la dimensión de la longitud. Entonces, como comentabas antes, pues si cambiamos de dirección, eso no lo describe la ecuación. No. Pero sí que comentan en el estudio que como el 70% de la varianza de ese flujo se puede explicar por esta ecuación. Entonces funciona y desde ese punto de vista lo aceptamos. Tiene muchísimo sentido cuando que hay un umbral en la capacidad de esta densidad de tráfico, que sería densidad de ondas, en el que, bueno, es una analogía muy buena. Cuando el tráfico es muy pesado, hay muchos vehículos, los vehículos van muy lentos y entonces pues la densidad de tráfico se bloquea. Igual ocurre, ¿sigo o no? Sí, Igual ocurre en las ondas, ¿no? Cuando se supera, es que ellos lo analizan primero observacionalmente. Se dan cuenta de que analizando datos del viento zonal en el chorro y de esta métrica de ondas, hay una métrica que ellos inventan como medida de estos meandros y de estos serpenteos en la corriente del chorro. Entonces se dan cuenta que hay zonas en las que la covarianza es mínima, es decir, cuando uno aumenta mucho, la otra variable disminuye y cambian en sentido opuesto hasta que se vuelven a restablecer. Entonces igual ocurre con el tráfico, cuando hay muchos coches, van muy despacio hasta que se es un intento prometedor para entender. Es prometedor porque funciona. Pero importa sobre todo por lo siguiente, porque aunque ellos admiten que no se puede predecir ni cuándo va a ocurrir el bloqueo, ni mucho menos dónde, entre Moscú o Madrid, ¿no? Lo que sí dicen es que se pueden reconocer las condiciones previas que tienen probabilidad de darle posibilidad al bloqueo, ¿no? Y eso es lo que la hace útil. Y eso es muy útil para predicción, por supuesto. Bueno, hablando de predicciones, cerremos entonces el asunto regresando a México, porque en mi revisión de la literatura sobre el tema encontré varios estudios sobre corriente del chorro polar del hemisferio norte, entre 40 grados de latitud, que es más o menos la mitad de Estados Unidos, la mitad de España, y 70 grados norte, que es el norte de Canadá, el norte de Europa. Pero no encontré estudios en México. Si el cambio climático en efecto exacerba este serpenteo, ¿es concebible pensar que ese tipo de efectos que vemos más al norte pudieran manifestarse en México en un minuto, Paulina? Wow, que es difícil porque no hay estudios. Ese tipo de eventos ya se manifiestan en latitudes subtropicales. Si hay estudios en Sudamérica, en otras partes de otras latitudes subtropicales, en México no los tenemos todavía, pero sí hemos detectado que efectivamente cuando hay olas de calor en los últimos años al menos ha habido bloqueos y que se deben a una ruptura de ondas, a este mismo tipo de eventos, una ruptura de la corriente en chorro, por así llamarlo, que hablábamos, pero no hay estudios sistemáticos aún y mucho menos de tendencias. Claro. Sí sabemos que están aumentando las olas de calor, de estudios estadísticos, pero no aún el origen o si tiene que ver con este tipo de ondulaciones en la corriente Será algo del chorro. que sin duda en el grupo de Clima Por y Sociedad supuesto. van a querer atender. Hombre, Paulina Ordóñez, por supuesto. muchas gracias por haber venido. A ti, gracias. Gracias, muy amable.